4. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a continuar con la segunda sesión de este club de lectura, como les decía, que como ustedes saben, tiene el objetivo de brindar acompañamiento a la lectura del Bhagavad Gita tal como es, que es de la versión de Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual preeminente y quien nos facilitó esta versión tan completa del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, hoy vamos a compartir, quería compartir un poco, para quienes no saben, cada vez que nosotros leemos o estudiamos el Bhagavad Gita, tenemos este mantra de invocación que nos va a ayudar a poder, que el conocimiento se nos revele, ¿verdad? Que poder introducirnos al conocimiento con la conciencia apropiada. Tenemos este mantra de invocación. Humberto, si gusta, puede cerrar su capítulo, o sea, su micrófono para que no se haga interferencia. Gracias. Momento. Gracias. Entonces, este mantra pueden recitarlo cada vez que vayan a leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, cualquiera de los libros de Prabhupada, pero especialmente el Bhagavad Gita se recita este. Entonces, hoy día también vamos a decirlo. Si quieren, pueden repetirlo con sus micrófonos cerrados para que no se haga tanta interferencia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, como vamos a leer algunos versos del Bhagavad Gita, es bueno recitarlo, porque lo vamos a estudiar también. Entonces, vamos a partir con esta pregunta, que esta es una interrogante que manifiesta Prabhupada en su libro La ciencia de la autorrealización. Cuando empieza el capítulo, él parte diciendo estas preguntas, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Es usted su cuerpo? ¿O es usted su mente? ¿O es quizás usted algo más elevado? Entonces, como dijimos en la sesión pasada, el Bhagavad Gita responde preguntas esenciales y esta es una de las preguntas bases para iniciar en nuestro proceso espiritual. Esta es como la primera de las preguntas más importantes que podemos hacernos para iniciar nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a leer este texto, que es un texto como un poco para dar pistas sobre la respuesta a estas preguntas. Es un texto de Kriyananda Maharaj. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien se anima a leerlo o están un poco complicados? ¿Humberto? ¿O quien sea? Yo puedo leerlo. Ya. Dice, identidad relativa versus identidad absoluta. En relación al hijo, usted es el padre, y en relación a su padre, usted es el hijo. Así, la verdad de que usted es un padre es relativa. Así que en relación al enemigo, usted es el enemigo, y al amigo, usted es el amigo. Surge entonces la necesidad de encontrar nuestra identidad absoluta, la que nosotros siempre somos en todo lugar, en toda circunstancia, en todos los tiempos y para cada persona. Muchas gracias. Bueno, este texto de Kriyananda Maharaj a mí me parece súper interesante porque si bien es cierto, todos tenemos muchas facetas, muchos roles en nuestra vida y cuando nosotros nos preguntan, eh, ¿y tú qué eres? A esta pregunta muchas veces nosotros respondemos, socialmente la respuesta como más tradicional es decir a lo que nos dedicamos. No, yo soy doctor, yo soy profesor, yo soy, ¿verdad? Pero con esto estamos respondiendo a qué nos dedicamos para ganarnos la vida, básicamente. Es solo una parte de nuestra vida, ¿no? O alguien dirá, por ejemplo, yo soy mamá, ¿verdad? Yo aquí el ejemplo, para el amigo somos el amigo, para el enemigo somos el enemigo. Pero estas son identidades relativas porque va a depender de la persona con la que nosotros estamos hablando, el momento en el que nos estamos refiriendo, una actividad en específica. Entonces, estas son todas identidades relativas que no corresponden a nuestra identidad en última instancia, ¿verdad? Entonces, aquí hace una diferencia interesante entre identidad relativa, que aplica para ciertos momentos, ciertas personas, ciertos contextos, e identidad absoluta, que es algo que lo que generalmente pareciera que nunca se menciona, ¿no? Pareciera que la identidad solo es la relativa. Entonces, debe existir la identidad absoluta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar un poco en esta clase. Y vamos a hacer para eso un ejercicio bien práctico. Para aquí necesito un poquito, la idea es cómo hacerlo lo más interactivo que se pueda. Em, es un ejercicio bien práctico. Cada uno en sus casas, no importa si tienen la cámara cerrada, pero el ejercicio es que vayan siguiendo estas instrucciones. Primero, la primera instrucción es señalar el brazo izquierdo. Cada uno señala su brazo izquierdo, ¿verdad? Luego, señalar la oreja.
Podemos señalar cada uno su oreja. Ahora podemos poner nuestra mano en nuestra cabeza. Y ahora pongan su mano en sí mismos. Pon tu mano en ti mismo. ¿Dónde la pondrías? ¿Alguien quiere responder dónde pone su mano? ¿En qué parte, cómo señalan cuando alguien les dice pon tu mano en ti mismo? Yo quiero responder, Ivette. ¿Ya? Yo la puse en el corazón. Ujú, ujú. Muy buena respuesta. Sí, instintivamente, siempre que Sí, nos referimos al instintivamente. yo, perdón, ¿cómo ibas a decir algo más? No, que justamente fue como instintivo, porque como ya me había tocado la cabeza, fue como, Sí, bueno, parte de mí el corazón, el alma, no sé. sí, 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 tal Fabi cual, y Diego dicen que la pondrían en el pecho. en el pecho, tal cual, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo. Ah, gracias por confirmarme el chat porque no lo tenía abierto. Tal cual, Diego, tal, y Fabi, tal cual. Instintivamente todos coincidimos en que uno tiende a poner, para referirse al yo, a decir yo, uno pone su mano en su pecho, ¿cierto? Aquí vamos a ver qué nos dicen los Vedas. Entonces, ahí me voy a correr la cámara que esto después me di cuenta que tapa. Entonces, para identificar el yo, podemos ver que cuando apuntamos a cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros no decimos, no decimos yo nariz, yo oreja, yo pierna, yo brazo, decimos mi pierna, mi nariz, mi brazo, ¿verdad? Decimos mí, pero ¿quién es ese sujeto que posee ese brazo, esa pierna, ¿verdad? Ese es el yo. Y justamente aquí sale el ejemplo de una persona también apuntando su pecho, porque todos coincidimos en que naturalmente es muy natural para nosotros decir el yo y apuntar el pecho. Entonces, el Bhagavad Gita explica, aquí en el capítulo 2, del verso 17, da una descripción súper increíblemente detallada del alma. Explica. ¿Alguien quiere leer? Hoy día vamos a tratar de que varios participen. No sé si alguien quiere leer o si no, también puedo leer yo. Yo puedo leer. Ya, genial. Muchas Hare gracias. Krishna, Hare reverencias. Krishna. Bueno, dice, el alma es de un tamaño atómico y se la puede percibir por medio de la inteligencia perfecta. Esa alma atómica flota en las 5 clases de aire, prana, apana, dhyana, samana y udana. Se halla dentro del corazón y extiende su influencia por todo el cuerpo de las entidades vivientes encarnadas. Cuando el alma se purifica de la contaminación de las 5 clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. Bhagavad Gita 2.17 significado. Genial. Muchas gracias, Lalit Krishna. Muchas gracias. Entonces, como vemos aquí está la respuesta a la interrogante que pusimos, ¿no? El alma, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro del corazón, rodeada por estos 5 aires vitales que ya se nombraron prana, apana, vyana, samana y udana. Está rodeada por estos 5 aires dentro del corazón. eh, y extiende su influencia por todo el cuerpo. Entonces, se explica que cómo extiende su influencia por todo el cuerpo es a través de la conciencia. Se explica que así como el humo es el síntoma del fuego, también la conciencia es el síntoma del alma. Ahí vamos a admitir a alguien más. Ramanitai. Hare Krishna, bienvenida. Entonces, es por eso que es tan natural para nosotros referirnos al yo apuntando el pecho, porque ahí es donde se encuentra el alma espiritual, y el alma es quien realmente somos nosotros, ¿no? De hecho, cuando nosotros vemos este mudra, este gesto tan popular que se ha vuelto de juntar las manos como aparece aquí en la imagen, también es un símbolo, un gesto de saludar de alma a alma, es como un gesto de saludo de alma a alma, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Y aquí vamos a ver una analogía muy, muy conocida, muy simple, pero que lo explica tan bien a esta interrogante de quién somos y la diferencia entre el alma y el cuerpo, ¿no? Porque ya estamos con este ejercicio que hicimos de indicar partes del cuerpo, fue un ejercicio para un poco ir mostrando de forma práctica cómo el cuerpo es diferente del yo, que parece súper obvio a veces si lo pensamos, pero en realidad cuando nos miramos al espejo nosotros nos identificamos completamente con lo que vemos en el espejo. Entonces necesitamos hacer todo un estudio de separar el yo del cuerpo y entender qué realmente soy dentro de todo esto, ¿no? Entonces se hace esta analogía del vehículo. Vemos aquí como una imagen como de alguien que está dentro del vehículo. Bueno, esa es como la posición del alma, ¿no? Podría decirse que este conductor
o este pasajero, que después vamos un poco a detallar cuando es un pasajero, cuando es como más, cuando toma las riendas de, como un conductor, ¿no? Pero en el fondo es quien va dentro del auto. Y el cuerpo pasa a ser este vehículo, ¿verdad? De esta manera es como súper fácil y súper gráfico entenderlo, ¿verdad? Entonces, bueno, también se podría explicar el cuerpo como un río. Hay un filósofo griego que se volvió... Perdón, ¿Cómo? ¿Perdón? eh, Sí, ¿el capítulo se leyó y qué verso? ¿Capítulo 2? el capítulo 2, el 17, si no me Ya. equivoco. Sí, Gracias. vamos a ir leyendo varios del capítulo 2 porque es en el capítulo 2 donde sobre todo se da toda una seguidilla de versos que detallan varios aspectos importantes del alma y la identidad espiritual y la diferencia del alma con el cuerpo, etc. Y aquí vamos a tratar de abarcar algunos. Ese fue el 2:17. Entonces, este filósofo griego Heráclito se hizo célebre por esta frase, que él decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Con esta frase, que se volvió súper famosa, él quiso explicar la naturaleza fluctuante de la materia, cómo realmente la materia siempre está cambiando. Eso no es novedad, ¿verdad? Todos sabemos que la materia está en un constante flujo y es por eso que se dice que es como un río que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río porque el agua siempre está fluyendo y cambiando. De la misma manera, esta comparación la hace Kriyananda Maharaj también, que explica, citando a este filósofo, él dice, también uno puede decir que nadie respira dos veces en un mismo cuerpo, porque el cuerpo también, al ser materia, también está constantemente en un flujo biológico. Las neuronas, las células, cada parte de nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Entonces, este es como uno de los primeros argumentos que podemos ver de la diferencia entre el alma y el cuerpo, de la verdadera identidad del ser y también de la reencarnación. Finalmente, todos estos conceptos están ligados. Y aquí lo vemos, en esta famosa imagen del Bhagavad Gita, que habla del yo, el yo que permanece. En el fondo, esta lucecita que vemos aquí que permanece vendría siendo la chispa espiritual que se le llama el alma espiritual. Y vemos cómo, o sea, si alguien nos pregunta, ¿tú crees en la reencarnación? En realidad, más que creer, podemos ver que la evidencia está en nuestro propio cuerpo, ¿no? Como aquí el ejemplo gráfico que aparece un niño, y todos si recordamos nuestro cuerpo de niños, y nos ponemos a analizar, ¿dónde está ese cuerpo? Prabhupada dice, ¿a dónde se fue ese cuerpo? Cuando fuimos adolescentes, hemos mutado tanto, y sin embargo, ¿qué es lo que permanece? Que uno sigue refiriéndose al yo soy, yo. A ver, uno tiene una diferente concepción del mundo, uno va madurando, la mente y el cuerpo van mutando constantemente, pero yo sigo identificándome con la misma persona, ¿verdad? Yo permanezco como la persona que soy, que atraviesa diferentes etapas, pero este yo permanece. ¿Por qué? Porque el yo es el alma espiritual. Entonces aquí está este otro famoso, súper famoso verso, súper de los versos así como estrella del Bhagavad Gita, que es el 2:13 que dice, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no lo confunde este cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hablamos de reencarnación, no es solo algo que sucede al final de esta vida, sino que en esta misma vida ya hemos reencarnado muchas veces. De hecho, se explica, y aquí, bueno, los médicos presentes me pueden corregir, pero se explica que el cuerpo cada 7 años regenera completamente todas sus células, ¿no? Entonces podríamos decir que cada 7 años reencarnamos de cierta manera, ¿no? ¿Verdad? Y sin embargo seguimos siendo, nuestra identidad como persona sigue siendo la misma. También hay otra analogía que se explica en el Bhagavad Gita, que esta la explica directamente Krishna, que es la comparación del cuerpo como una ropa, el cuerpo como un traje biológico, aquí yo le puse, podría decirse, ¿no? Y este verso, no sé si alguien más quiere leerlo, o si no es tan práctico que ustedes lo lean. Humberto, ¿quiere leerlo usted? Ya, ok. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Ujú, ujú. Entonces podemos ver cómo si uno piensa en una ropa, cualquier sea la ropa, por ejemplo, no sé, un guante, y uno ve un guante ahí tirado, es un objeto inerte, ¿verdad?
tan pronto como uno se lo pone en la mano, este guante parece moverse por sí mismo. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, tan pronto como el alma sale del cuerpo, eh, cuando fallece, ¿no? Inmediatamente ese cuerpo se vuelve, o sea, deja de tener vida. Parece súper obvio, pero en realidad nosotros incluso en nuestro vocabulario también instintivamente lo sabemos. Cuando alguien fallece decimos, esa persona partió, esa persona se fue. Pero sin embargo el cuerpo está ahí. ¿Qué es lo que partió? Es el alma que dejó ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que más o menos tenemos una noción de lo que es la diferencia entre el alma y el cuerpo, ya sabemos que no somos el cuerpo, pero vamos a hacer una descripción detallada de cada uno de los elementos que componen el cuerpo, para ir comprendiendo más en detalle, ¿ya? En el Bhagavad Gita, en los Vedas en general, se hace una descripción de 8 elementos que componen el cuerpo. De estos 8, 5 son elementos densos o burdos, que se le llama, elementos que son más tangibles. Y luego son 3 elementos, que después los vamos a describir también, que forman el cuerpo sutil, ¿ya? Entonces tenemos el cuerpo material, que se compone de cuerpo denso o cuerpo burdo y cuerpo sutil. Entonces vamos a partir de lo más tangible a lo menos tangible. Entonces primero, el primer elemento, que es el más tangible, es tierra. En sánscrito se dice bhumi. Entonces, cuando decimos el elemento tierra, estamos hablando de todos los elementos sólidos del cuerpo. Y se explica que este es el elemento más denso o más burdo, que se usa esta palabra que quizás nosotros lo entendemos de otra manera, pero burdo en el sentido de lo más tangible, lo más denso. ¿Por qué? Porque puede ser percibido por los 5 sentidos. La tierra puede ser olida, degustada, ¿verdad? Y de la misma, o sea, los 5 sentidos pueden percibir la tierra. Y de la misma manera, los elementos sólidos del cuerpo también son los más densos porque pueden ser percibidos por los 5 sentidos. Luego tenemos el otro elemento que es un poquito más sutil que la tierra, un poquito menos tangible, ¿verdad? Que es la tierra, que es el agua. El agua representa todos los líquidos del cuerpo. Todos los líquidos que nosotros vemos en el cuerpo van a pertenecer a esta categoría que vamos a decir agua, ¿no? Los líquidos. Y es más sutil que la tierra, ¿por qué? Porque puede ser percibido solo con 4 sentidos. El agua no puede ser olida. Cuando sea que nosotros sentimos olor en el agua, es porque el agua está transportando otros elementos que no son el agua. Pero en el fondo el agua en sí no puede ser olida, ¿no? Luego tenemos el fuego, que representan todos los elementos ígneos del cuerpo. Y el fuego, perdón, es más sutil que el agua, es menos tangible, porque ya solamente lo podemos percibir con 3 sentidos. El agua no puede ser ni olida ni degustada. Entonces, hay menos sentidos que pueden percibirlo, por eso es menos tangible, menos denso. Luego tenemos el aire, que le decimos vayu en sánscrito, que representa los elementos gaseosos del cuerpo, ¿verdad? El aire es más sutil que el fuego, porque solo lo podemos percibir con 2 sentidos. No puede ser olido, ni visto, ni degustado, ¿cierto? Y luego, más sutil que el aire, más sutil que el fuego, más sutil que el agua y la tierra, es el éter, que es el espacio que contiene todos los elementos anteriores. El éter, el espacio también se considera un elemento, son como las cavidades del cuerpo, podría decirse. Y estos 5 elementos constituyen los elementos densos o burdos del cuerpo. Luego tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo sutil. El cuerpo sutil es, ¿por qué es más sutil que los 5 elementos anteriores? Porque ya no los podemos percibir con los sentidos, pero sí son innegables, son evidentes, y se manifiestan de otras formas. Por ejemplo, tenemos el ego falso, que se menciona como ahankara. Es más sutil que la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, ¿verdad? ¿Y qué significa el ego falso? Es la identificación con todos estos 5 elementos anteriores. Es decir, es esta cualidad del ser de identificarse con todos los elementos que vimos anteriores, todos los elementos del cuerpo denso. Luego, más sutil que el ego falso es la mente. La mente es otra parte del cuerpo sutil, también se considera parte de nuestro cuerpo. Esto es bien interesante porque muchas veces nosotros tendemos a confundir y es súper sutil, por eso es sutil, ¿no? Es difícil distinguir la mente del yo. Eso constituye todo un trabajo y que poco a poco con la práctica espiritual, la práctica del yoga, uno va aprendiendo a distinguir entre la mente y el yo, la diferencia, ¿no? Porque hasta antes de tener cualquier educación espiritual,
prácticamente aceptamos la mente como el yo y esto nos lleva a muchos problemas. Y luego, más sutil que la mente o más elevada, porque también vamos a decir que de lo más denso a lo más sutil va a ser de lo inferior a lo más elevado. También se entiende de esa manera, entendiendo mientras más sutil es, más elevado, ¿ya? Y después también vamos a ver por qué es más elevado. Bueno, más elevado que la mente es la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia Buddhi, que se le llama Buddhi, de ahí viene la palabra Buda, la inteligencia está hecha, tiene la función de subordinar a la mente y a los 5 sentidos. Y por ende también a todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo denso. Sí, tengo que admitir a alguien. Ahí sí. ¿Puedo hacer un Así, alcance? sí, ¿Mm? sí. No me quedó muy claro en la parte de la definición de los 5 elementos, que del fuego hacia adelante se puede, algunos sentidos no los pueden percibir. Ujú, Caso del agua, del fuego y del aire. Parece sí, que es el último. sí. No me quedó muy claro esa parte de que no todos los sentidos lo pueden percibir. Sí. El fuego solo 3 sentidos. Por ejemplo, el fuego, u- ¿ustedes conocen el olor del fuego? Porque el olor que nosotros conocemos del fuego es el humo, pero el fuego en sí no puede ser olido. Y desgustado tampoco, no tenemos la experiencia del fuego que nos quema al ser tocado, pero el sabor, no existe sabor en el fuego. Entonces, por eso se refiere que no puede ser percibido, no hay experiencia que describa el gusto del fuego, por ejemplo. Y lo mismo con el aire. El aire no puede ser olido, el aire transporta los aromas, pero en sí no tiene olor, por Una ejemplo. consultita. ¿Y esta definición eh, es científica o no? Que el aire, por ejemplo, no puede ser olido. Ujú. No quiero complicar la cosa, Ajá. pero O sea, hay es científica en el sentido de que quizás no es la misma, por ejemplo, si nosotros describimos eh, en la ciencia occidental, nos ponemos a indagar cuáles son los elementos materiales, vamos a ver la tabla química, ¿no? De los 64 elementos creo que son, ¿no? Los, los elementos químicos, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en ese sentido, diríamos, no coincide. Pero cada uno de esos elementos químicos pertenecen a una de estas 5 categorías. Esta categoría también se describe en el Ayurveda. Entonces, finalmente siempre se puede hacer una comparación entre distintas filosofías que describen los elementos, en este caso, de distinta manera, y esta es la explicación que se da en los Vedas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es científico porque también puede ser entendido de una forma práctica, entendido de una forma gráfica en el cuerpo, ¿no? Eh, tiene cierta coherencia, entonces en ese sentido sí es científico. Y claro, con respecto a la ciencia material, la clase pasada hablamos sobre ciencia, ¿no? Sobre qué es científico y qué no es científico. Pero en el fondo, Felipe, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, solamente quería aportar con el tema del aire, que Ujú, es como tú lo dices, porque el aire en sí mismo está compuesto por nitrógeno y por oxígeno. ujú, ¿Ya? O sea, no, eso es algo que los seres humanos no estamos diseñados para poder oler. ujú. Y cuando olemos el aire, como nosotros lo entendemos, lo que estamos haciendo es oler las partículas que el aire carga. Qué largo transporta, claro, exacto. Pero no de la esencia Ujú, que compone el aire en sí. ujú, Solo eso ujú, aportar. ujú. Sí, sí, Claro, interesante. correcto. Y Loleca, y podríamos hacer como el desglose, por ejemplo, el aire lo podemos solamente escuchar y Ujú, lo podemos sentir con nuestra piel. El exacto, fuego, el fuego lo podemos escuchar, lo podemos ver porque da luz y lo sí, podemos sentir porque da calor. Ahí sí, tenemos 3 sentidos. exacto. El agua la podemos ver, la Ujú. podemos tocar, La la podemos podemos degustar. beber, claro, la podemos beber
y la podemos sentir que está helada, está caliente. Ajá, sí. Y la tierra, todos los 5 sentidos, la vemos, la olemos, la podemos probar, Podemos la tocar, la podemos... podemos oler. Tiene olor la Exacto, tierra, tal cual. exacto. Y esos procedimientos son completamente científicos porque Exacto, uno lo sí. puede practicar y llevar Uno lo puede experimentar, ¿no? y lo puedes comprobar, correcto. Eso, puede ser comprobado, tal cual. Sí, entonces, claro, tal cual, la respuesta es sí. Y, y bueno, estas descripciones del cuerpo sutil son mucho más nuevas para nosotros en el conocimiento occidental, ¿no? Pero también se pueden experimentar también. Lo que es interesante es que sean descritas como elementos de un cuerpo sutil, ¿no? Pero en la medida en que uno va aplicando el conocimiento, esto también se vuelve algo bien, o sea, uno puede ir experimentando como, por ejemplo, la mente es un elemento con el que yo estoy relacionándome casi, ¿verdad? Pero cuando empiezo a distinguir la diferencia entre la mente y el yo, uno puede experimentar también eso, ¿no? Y ahora, bueno, gracias por tu pregunta, Humberto. Está súper bueno ir cuestionando e ir viendo, o sea, claro, ¿no? Tenía una más pequeñita Sí, en la descripción del ego falso. sí, Dentro de los 5 primeros elementos, después el sexto vendría siendo el ego falso. sí. ¿Por qué se le llama directamente ego falso y Ujú. no ego solamente? Porque Ah, yo, buen punto, sí. ya, O eso sea, ¿es una pregunta retórica en el sentido de que tú sabes la respuesta o para tocar el tema o realmente... no sé la respuesta, o sea, Ya. a ver, No, entiendo es la que es respuesta, una súper buena pregunta y es claro. súper al lugar a lo que estamos hablando. Entonces, yo aquí no hice, incluso hubiera sido bueno hacer parte de las diapositivas con eso, con la diferencia entre ego falso y ego verdadero, porque lo que dices tú es súper esencial. En el fondo, cuando hablamos de ego falso, el punto que presenta el Bhagavad Gita, la propuesta del Bhagavad Gita, no es anular el ego. O sea, generalmente nosotros popularmente decimos, ay, es que necesito eliminar mi ego. Ego, etimológicamente significa yo. Entonces, eliminar el ego completamente sería anular mi identidad como persona, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes de lo que el Bhagavad Gita presenta como alma, es que somos almas individuales, indisolubles, por decirlo. No podemos eliminar nuestra individualidad como seres, entonces no podemos eliminar el yo, ¿verdad? Entonces el ego no es lo que nosotros necesitamos eliminar, sino que necesitamos eliminar el falso ego. ¿Y qué es este falso ego? Es lo que decimos acá, que es la identificación con la materia. O sea, el alma espiritual, cuando se identifica con el cuerpo, se genera automáticamente este elemento sutil que es el ego falso, que es lo que nos lleva a la ilusión de pensar que somos este cuerpo, que es lo que nos lleva a que cuando nos miramos al espejo no decimos, ah, obvio, soy un alma espiritual eterna, no, sino que nosotros pensamos, soy este cuerpo, soy mujer, soy chilena, tengo 32 años, es lo que sea, ¿no? Entonces, eso se debe a la influencia del ego falso. Es como el agua, nosotros, o más que la agua, vamos a poner otro ejemplo. Es como si nosotros tenemos una mano infectada con una herida y nosotros queremos curar esta herida. Nosotros lo mejor no es amputar la mano, ¿verdad? Eso sería como realmente no una solución, ¿verdad? Sería otro problema. Es como ya una solución de las que todos queremos evitar, ¿verdad? La verdadera solución es sanar la infección de la mano, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos como esta enfermedad material y la solución no es amputar nuestra identidad, sino quitar lo que no somos, quitar las falsas identificaciones con el cuerpo, con las designaciones materiales, ¿no? No sé si se respondió tu pregunta o si alguien tiene otra respuesta mejor, Amrita Ganga o... Yo agregaría, Sí, complementaría que el ego verdadero, ¿qué es entonces? O sea, ajá, mencionaste buen que el punto. ego falso Sí. es yo soy este cuerpo, Ujú. yo soy médico, yo soy dentista, Exacto. todo lo que corresponde al yo. Pero Genial. el ego Sí. verdadero es cuando uno se identifica como alma espiritual, Ujú. como que todo lo que está material no es lo que yo soy lo que realmente está en el corazón y el alma es eterna, llena de bienaventuranza, llena de conocimiento. Entonces, cuando uno entiende eso, ese es el verdadero ego. Y Tal eso es cual. lo que uno tiene que buscar
No es que tengamos que eliminar el ego, sino que tenemos que conectarnos con el verdadero ego, que es que somos almas espirituales. Y eso cuesta mucho. Es un proceso, está en el capítulo 2 y Prabhupada dice que es la primera lección que debemos aprender. Ahora, realizarla es muy complicado, porque uno entiende que no es este cuerpo, pero uno lamentablemente se mira al espejo y se da cuenta que es mujer o que es hombre. Con solo hablar, uno se relaciona que es chileno, o si vas a tu profesión, te relacionas con gente de tu misma área. Entonces, cuando uno logra realizar que no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales, que queremos conectarnos con Dios, que queremos conectarnos con las cosas divinas, cuando uno logra eso es cuando ya tiene realizado ese verdadero ego. Eso podría yo agregar, Induleka. Genial, maravilloso, muchas gracias. Bueno, y ahora en las siguientes presentaciones también vamos a ir profundizando sobre eso mismo, sobre qué estamos viendo lo que no somos, y estamos viendo un análisis detallado de todos los elementos del cuerpo que vendría siendo lo que no somos, y a poco vamos a ir llegando también a qué es lo que sí somos y cómo el Bhagavad Gita lo describe de forma tan específica. Felipe, ¿la mano está levantada de nuevo o es lo de que... ¿Quieres decir algo más? Tienes el micrófono apagado. Ahí sí. Es la anterior que quedó levantada, no sé Ah, si la ya. tengo que... Sí, si pones en reacciones, puedes bajar la mano. Ahí Ya, sí. sorry, ahí sí. No hay problema. Bueno, entonces, bueno, ya vimos, justamente habíamos llegado a eso, ¿no? Ya vimos los elementos del cuerpo denso, los elementos del cuerpo sutil, que componen en general el cuerpo material. Y luego en el Bhagavad Gita tenemos esta descripción. Dice, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Aquí nos hicimos un spoiler a los capítulos un poquito más adelante, pero que van igual al lugar con el tema. También hay otro verso del Bhagavad Gita, el capítulo 3, que dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Entonces, este verso un poquito para respaldar esta como jerarquía del ser que estamos aquí presentando, yendo de lo más denso a lo más sutil hasta llegar al alma que vendría siendo lo más elevado. Entonces, ¿por qué el alma vendría a ser lo más elevado? Porque el alma que ya sabemos que es el yo, que de a poco vamos a ir estudiando diferentes detalles sobre el alma, qué es el alma, etcétera. Pero aquí quise destacar un poquito por qué es superior. Entonces, este verso del capítulo 2, el verso 20, dice, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Entonces aquí hay un contraste importante entre el alma y el cuerpo. El alma permanece y el cuerpo es, podríamos decirlo de una forma, es desechable, es temporal, ¿verdad? Entonces esto automáticamente pone en una posición superior el alma porque obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos algo que dura eternamente y algo que dura un ratito nomás, vamos a ver qué es lo que tiene más calidad, por decirlo, ¿no? El alma es energía superior, energía espiritual, y la energía espiritual es superior a la energía material, a pesar de que ambas son energías de Krishna, ambas son energías de Dios, pero una se describe como energía superior y otra como energía inferior. ¿Ya? Entonces, esto también es interesante porque, bueno, nosotros en sí, al estar dentro de un cuerpo material, estamos como en una posición paradójica, ¿no? Experimentamos a través del cuerpo lo que es la enfermedad, la muerte, pero en sí el alma es todo lo contrario. El alma es eterna y es plena en felicidad, bueno, que después vamos a ver los componentes del alma, ¿no? Pero esto es como una paradoja interesante que constituye en el fondo la mayor problemática de la vida a ser trascendida, ¿no? El poder trascender esta paradoja de a pesar de estar en un cuerpo que nos dice todo lo contrario, que nos presenta una realidad totalmente opuesta a lo que verdaderamente somos, el desafío espiritual de identificarnos con el yo vendría a ser, a pesar de esta contradicción aparente, recordar lo que realmente somos, ¿no? Que es el alma espiritual. Después vamos a ver los detalles de por qué es contraria al cuerpo.
Bueno, aquí un poquito lo que les estaba explicando recién. Hay un poquito lo que te presentamos recién es el cuerpo denso, ¿no? Los 5 elementos densos o burdos vendrían a constituir el cuerpo denso. Luego está el cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos cuerpos, como decíamos, representan la energía material, que es inferior. Y luego tenemos la energía espiritual, que vendría siendo el plano metafísico. Este concepto físico y metafísico los presenta Aristóteles. A mí me gusta bastante cómo entenderlo así, físico y metafísico, porque meta es más allá. Entonces, más allá de lo físico, superior a lo físico está el alma. Y bueno, aquí más versos que respaldan de la superioridad del alma. Y yo quise mostrarlo así como una jerarquía, ¿por qué? Porque alguien podría decir, ya, pero ¿qué tiene que ser superior? En el fondo, los primeros el capítulo del 2 del Bhagavad Gita, hay algunos versos que podrían ser confusos en cuanto a la inteligencia, podrían ser un poco controversiales a qué es lo que el Bhagavad Gita describe como inteligencia. En el fondo, lo que nosotros occidentalmente conocemos como inteligencia vendría siendo como capacidades cognitivas, ¿verdad? Hoy día está súper de moda la inteligencia emocional, también está la inteligencia, no sé, kinestésica, de la capacidad de ser hábil con el cuerpo, o inteligencia más matemática, ¿verdad? Distintos tipos de inteligencia, y todas estas podrían decirse que son capacidades cognitivas. Y eso es lo que nosotros entendemos por inteligencia, pero cuando sea que nos refiramos, veamos que en el Bhagavad Gita menciona la inteligencia, se refiere a este contexto de inteligencia, a esta capacidad de la inteligencia, como decía ahí, este elemento del cuerpo sutil, que cuando es utilizado para lo que realmente es la capacidad de conquistar a todos estos elementos del cuerpo, ¿no? En el fondo, la inteligencia, cuando es empleada para poder conquistar la mente, para poder subordinar la mente y los 5 sentidos, eh, gobernarlo y en el fondo controlarlo, ¿no? En el fondo, de esa manera, cada uno de estos elementos del ser se pone en su verdadero orden. Porque ¿qué pasa? Comúnmente, a nosotros no tener conocimiento, por mucho que el alma sea superior, esta pirámide se invierte. Entonces, los que mandan son los sentidos, generalmente, cuando nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? ¿Quiénes mandan? Los sentidos. Los sentidos nos llevan de allá para acá. Y la mente se vuelve una esclava de estos 5 sentidos, que quieren constantemente ir por sus objetos, ¿verdad? Nuestros ojos quieren ver formas agradables, nuestros sentidos quieren sentir sabores agradables, y así, todos nuestros sentidos están constantemente persiguiendo incansablemente sus objetos, y la mente, que se supone que es la reina de los sentidos, en vez de reina, pasa a ser esclava de los sentidos. Y la inteligencia, en vez de estar por sobre la mente y los sentidos, pasa también a estar subordinada a las demandas de los sentidos. ¿Y qué pasa con eso? El alma queda como un pasajero, como decirlo, queda presa, queda esclava de, de, de las demandas de los sentidos y de la mente descontrolada y de la inteligencia que realmente está puesta, usada de mala manera, usada no para lo que fue hecha, ¿no? Entonces, cuando sea que veamos en el Bhagavad Gita que se habla de menos inteligencia, de inteligencia inferior, no es que esté diciendo lo que nosotros entendemos como casi que eres tonto, tonta, no, sino que es esta capacidad de subordinar la mente. Y bueno, yo también quise hacer un poquito de spoiler con estos temas más adelante que vamos a profundizar en el Bhagavad Gita, pero aquí también habla de esta jerarquía de todos estos elementos del ser. Ya vimos que el cuerpo es un vehículo, pero aquí habla de un vehículo bien interesante que podría ser como representado por una carroza de estos caballos. Cada uno de estos caballos representa a los sentidos. Las riendas vendrían a ser la mente, que es el instrumento que debiese usar la inteligencia para controlar estos caballos, ¿verdad? Como dijimos en este ejemplo recién, cuando los sentidos son los que mandan todo, entonces esta carroza que vendría siendo el cuerpo está a la deriva, está gobernada por caballos salvajes que nos llevan directo al precipicio, ¿verdad? Y el alma se vuelve víctima finalmente de la mente, de los sentidos y de una inteligencia incapaz de controlar todo eso, ¿no? Entonces, el proceso del yoga y todo lo que vamos a ir profundizando de ahora en adelante, el proceso del Bhakti Yoga, parte también con el principio del control de la mente. Esto es como uno de los elementos súper básicos y principales
pero no por eso sencillos, o sea, eh, de la práctica del yoga y del propósito del yoga, ¿no? De poder subordinar estos caballos locos de los sentidos. Y que realmente el alma tome el control, las riendas de este carro, que realmente el cuerpo se dirija y se utilice para el beneficio del alma. También vamos a ver cuál es ese beneficio del alma. Entonces, para ir acercándonos, ya sabemos realmente lo que no somos con claridad, pero para acercarnos a lo que sí somos y lo que sí es beneficioso, vamos a hablar de, así como el cuerpo burdo tiene sus elementos de lo que está compuesto, el alma también tiene su composición, su constitución, tiene elementos que la componen. Entonces, estos son, vamos a partir por acá, Sat Chit Ananda. El alma está constituida así como el cuerpo, dijimos que tiene todos estos elementos, el tierra, aire, etc. El alma está constituida de Sat Chit Ananda, que es Sat es eternidad, Chit es conocimiento y Ananda es felicidad o bienaventuranza, felicidad espiritual, ¿no? Entonces, se da la analogía de una gota de agua y el agua. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en esta búsqueda del yo, de quién soy, qué significa ser un alma espiritual, etcétera, inevitablemente, bueno, desde la perspectiva del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita nos da una percepción teológica del ser. O sea, que decir que nosotros somos partes de Dios. Eso es lo que nos explica el Bhagavad Gita. Entonces, conocernos a nosotros mismos también nos va a llevar inevitablemente a conocer a Dios y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos parte. ¿Y de qué forma somos parte? Se da esta analogía súper clara de una gota del mar y el mar. Una gota del mar es pequeñísima y el océano es inconmensurablemente más grande, pero la gota del mar tiene la misma composición que el mar. Entonces, Dios, Krishna, como quieran llamarle, la fuente de todo, vendría siendo este océano, también es eternidad, conocimiento y bienaventuranza plena, y nosotros también tenemos estos mismos elementos, estamos hechos de lo mismo, pero la diferencia es la potencia o el tamaño. Nosotros somos, en proporción, somos diminutos, infinitesimalmente pequeñitos, y Dios, Krishna, es infinitamente grande, inconmensurablemente grande, como el océano. Es así la comparación, ¿no? Pero estamos hechos de lo mismo. Y ahora uno podría preguntarse, cómo es que soy un individuo? Porque ya dijimos que la percepción que da el Bhagavad Gita del alma es que somos eternamente una persona individual eterna e inmutable, ¿verdad? Somos una persona individual eterna e inmutable. Esta vendría siendo como la definición de alma. Esta es una definición que se da en la guía para comprender el Bhagavad Gita de Grinanda Maharaj. Para resumir todos estos 6 días de versos que anteriormente vimos, vendría a ser esa, ¿no? Una persona, alma, el alma es una persona individual, eterna e inmutable. Y uno decir, ya, uno puede decir, ok, soy una persona, el alma individual es una persona, es un ser individual, pero a la vez soy parte, como una gota en el océano. ¿Cómo es que soy? De hecho, también Krishna dice, las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas. ¿Cómo es que algo es eterno e individual y a la vez fragmentario? ¿En algún momento se fragmentó? O sea, uno podría hacer este cuestionamiento natural, ¿no? Y esto se responde con esto que aparece acá con la energía inconcebible de Krishna. Significa Achintya Veda Aveda Tattva, que significa que somos uno con Krishna y a la vez somos individuales. Somos las dos cosas simultáneamente. Em, y esto también responde como a hoy en día, como las espiritualidades de la nueva era, por decirlo, hablan mucho del somos uno, todos somos uno. Cuando uno empieza en una búsqueda espiritual y uno se da cuenta de que esencialmente somos seres divinos, espirituales, está esta tendencia a ver que sí, en un sentido más profundo, todos somos lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo esto no cuadra, si solo lo vemos de esa manera, en que eso nos llevaría a pensar, si somos todos lo mismo, entonces tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Y esto no tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si todos fuéramos Dios, ¿por qué estaríamos como sufriendo en este mundo, condenados a envejecer, enfermar y morir? O sea, por muchos motivos eso no calza, ¿verdad?
como si calza en entender que sí, somos todos uno en el sentido que somos todos parte de una totalidad que es toda espiritual, pero a la vez somos individuos. Cada uno tiene su individualidad. No sé si, bueno, ¿se entendió? ¿Puedo hacer una reflexión Sí, por de supuesto. de lo que tú explicaste, de este punto de el Satchitananda, Sí, de la energía inconcebible? Y lo que entendí, bueno, me vino una reflexión con respecto a la personalidad, la cual, como el alma es eterna, siempre tenemos o tuvimos la misma personalidad, siempre vamos a tener en el presente la misma personalidad y en el futuro también, porque somos eternos. Eso me lleva a pensar que entonces cada cual, siendo parte y porción de Dios, somos únicos también. sí, Y esta tendencia que tenemos los seres humanos de compararnos unos con otros y que lleva a crisis a veces, y a peleas, a conflictos, es totalmente errada. sí, ¿Se entiende? sí, totalmente de acuerdo. A la vez cuando hay que tener cuidado cuando decimos tenemos esta personalidad, también podemos confundir con esta personalidad que constituye la mente, ¿verdad? Ya sabemos que la mente, el ego falso y la inteligencia pertenecen al cuerpo material, sutil pero material. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mi personalidad es ser, no sé, introspectiva, callada o sociable o tal y tal. Todas estas son características de la personalidad que también forman parte de este cuerpo. ¿Se entiende? O sea, eh, hay una identidad que tenemos en este cuerpo que es parte de la personalidad, que es como en una obra de teatro. La obra de teatro no es solo el disfraz, sino que es todo el personaje que estamos jugando en este mundo. Somos todo un personaje que hemos construido en este mundo, ¿verdad? Y ese personaje va mutando, vemos cómo va cambiando. Entonces, eso, el alma también tiene su propia personalidad, solo que ahora está cubierta y a través del proceso del yoga. Se trata de ir recordando o ir quitando las capas de lo que no somos para restablecer nuestra verdadera identidad. Ahora, al estar en este mundo, nosotros inevitablemente tenemos que tener como usar un avatar, por decirlo, usar un personaje que nos permita desenvolvernos en este mundo. La diferencia es que en nuestro estado saludable, en nuestro estado despierto, no nos identificamos con el personaje. Es como tal como un actor va a su trabajo y actúa en la obra de teatro o en la película, pero después se va a su casa y sabe que no es ese actor, no es ese papel de la obra de teatro, es solo un personaje que tiene que suplir para hacer su servicio en este mundo, ¿verdad? Su vocación en este mundo. De la misma manera, nosotros usamos estos personajes de personalidades, de formas de ser, de gustos, de carácter, de temperamentos, eh, pero más allá de eso, o sea, no es que dejemos de ser así, pero siempre va de recordar de que en realidad todo esto es un personaje, que es un personaje temporal. Va a llegar un momento, el momento de la muerte y hasta ahí llegó ese personaje. El que permanece es el alma, que tiene sus propias características y esas características son en relación con Krishna. Las características del alma espiritual no pueden separarse de su relación con Krishna. Por eso es que estamos hablando en este punto de que bueno, y aquí es el punto que iba a continuación, que es nuestra identidad es parte de nuestro propósito de servir a Krishna, no se pueden separar. Pero aquí vamos a profundizar ahora, sí, Chris, te escuchamos. Eh, tengo una duda. O sea, no es una duda, pero quería ver un factor que no me acuerdo si lo mencionan en esa parte, pero es como que también la mente, la inteligencia y el ego falso también están como influenciadas por las actividades fruitivas que Ujú. uno trae de su vida pasada. Entonces también como de acuerdo con lo que uno hizo anteriormente, también recibe como ciertas cualidades de la energía sutil en esta vida, que sería como, no sé, no me acuerdo si se explica ahí en el capítulo 2 más adelante, que era como la ley del karma también, Ujú. que era como esas actividades que uno va rompiendo ¿Francisca? de la naturaleza, de la naturaleza material, digamos. No, pues, Si entendí bien tu pregunta, creo no, que para va nada. por... Eduardo, creo que tienes tu micrófono abierto. Puta, tengo que ir. Concha tu madre.
Induleka, tú lo puedes... Y ahí lo silencié. ya- Ahí lo silencié, disculpen. Bueno, me desconcentré un poco, pero lo que entiendo de tu pregunta tiene que ver con las modalidades de la naturaleza. No sé si llegaste a esa parte de las modalidades de la naturaleza. Sí, sí, o sea, es que también tenía la duda de que si esos aspectos que tú decís que son como designados, también en parte están como influenciados por actividades pasadas. Y de Sí, acuerdo a esta actividad, ¿sí? sí, ¿Estoy sí, en lo sí, cierto? están, sí, pero a la vez pueden ir cambiando. O sea, sí, o sea, yo lo que entiendo de tu pregunta va muy relacionado con las modalidades de la naturaleza, porque son las modalidades que Sí, después lo vamos a ver más adelante, pero que ya, son estas energías, en el fondo, son como las riendas, los hilitos que tiene la energía ilusoria, la energía externa, para condicionarnos de cierta u otra manera. Y es lo que constituye que nosotros tengamos distintos gustos, es como que crea la variedad en el sí, mundo, como que sí, crea los distintos estilos, gustos, preferencias, todo. Esto es todo influenciado por las modalidades de la naturaleza, que después los vamos a ver todos súper detallados, pero el punto es que sí, eso puede Induleka, ir cambiando. Sí, ¿puedo agregarle por algo supuesto, a sí, por favor. Christopher? Mira, cuando uno muere, uno deja este cuerpo con todas las cosas burdas. El cuerpo, la materia, todo eso queda en este cuerpo. sí, Pero lo que se va es lo sutil. Cuando uno dice, claro, dejó el cuerpo, se fue. ¿Pero qué se fue? Se fue el alma. ¿Y qué se llevaba en el alma? En el alma se lleva todas esas acciones. Recuerda que Krishna está en el corazón como Paramatma y está mirando. Y él lleva, cuando uno fallece, lleva ese sutil que lleva todas las cosas buenas que tú hiciste, todas las cosas sí, malas. Tú mencionaste el karma, claro, el karma es como una semilla, ¿ya? Y esa semilla va a viajar a tu otra vida, ¿cierto? Y puede que brote y tenga que desenvolverse ahí y uno tiene que pagar, como dice la gente, pagar karma por algo que hizo, o puede que no sea el minuto y esa semilla va a seguir guardada y en otro momento le va a tocar brotar. Entonces, en el momento de la muerte, lo único que uno se lleva es lo sutil, todo lo material, tus títulos académicos, tu casa, tu auto, todo eso queda. Pero todas las cosas buenas, todo el avance que tú hiciste de espiritualmente, de la metafísica, todo lo cognitivo, eso es lo que uno se lleva. Y es sí, lo único que podemos, cuando uno retoma un cuerpo, de acuerdo a cómo fue su vida, es el cuerpo que le toca vivir más adelante, y ahí aflora todo eso, es como que viaja, ¿ya? Es como el sí. recuerdo, es lo único que uno lleva, sutil, lo demás queda acá, Ujú. Gracias por contestarme. no de nada. Muchas gracias por ayudarme a responder la pregunta, muy útil. Ya, entonces ahí sí quedó respondida la pregunta, ¿cierto, Cris? Sí, sí, porque Ya, tenía esa duda de, de la influencia igual. genial, ya, buenísimo. Ya, entonces continuamos. Poner esto aquí. Entonces, bueno, también otro aspecto de nuestra identidad como seres espirituales es nuestra relación con Krishna. O sea, aquí es donde entra nuestra identidad y el propósito el propósito constitucional de nuestra identidad. Y para explicarlo mejor, puse esta analogía del tornillo, ¿no? El tornillo tiene una individualidad en sí misma, o sea, es una pieza en sí, por separado, por decirlo entre comillas, pero su función, o sea, está hecha en función de algo superior al tornillo, superior a sí misma, que es la máquina, ¿verdad? El tornillo la podría entender, no sé, si el tornillo fuera pensante, para entenderse a sí mismo necesita entender la máquina, necesita entender, y viceversa, ¿no? Al entender la máquina también puede entender su función y su identidad. Entonces, de la misma manera, nosotros, al ser parte de Krishna, igual como este tornillito, también naturalmente surge el entendimiento también de nuestro propósito y no pueden ser separados, porque, y esto por eso aquí puse un poquito, trato de respaldar un poco con filosofía occidental para que sea entendido de esta manera. El concepto como académico de este término es la teleología. Viene de telos, que es
objetivo, propósito, ¿no? Y esto también fue dado por Aristóteles. Aristóteles era como prácticamente un devoto, solo que no lo sabía. Pero bueno, este concepto de teleológico del alma significa que el alma, que es lo mismo que propone el Bhagavad Gita, que el alma tiene un propósito objetivo, que significa que, bueno, hoy en día se habla mucho de el propósito, busca tu propósito, como si fuera algo que yo invento, ¿no? Como si fuera un capricho de lo que yo deseo, como que hay una relación entre mis deseos, mis sueños y mi propósito en la vida, ¿verdad? Y esto propone como que el propósito estuviera relacionado con mis gustos en este mundo, mi vocación en este mundo. Y son cosas distintas, ¿no? En realidad, lo que propone el Bhagavad Gita es que el alma espiritual, el ser, el verdadero yo, tiene un propósito objetivo que existe aunque nosotros no lo queramos, que existe aunque nosotros no lo sepamos o lo hayamos olvidado, tal como el tornillo, que si nosotros vemos un tornillo tirado en la calle, no vale mucho, ¿verdad? Un tornillo solito. Y el tornillo puede estar jugando a hacer otra cosa, pero en el fondo fue hecho para estar en una parte específica de la máquina, ¿no? Y nosotros también de la misma manera tenemos una función objetiva, no caprichosa, o sea, es una función que es ahí, aunque nosotros no lo queramos, y es en relación con Krishna, con nuestra fuente, en relación con Dios, ¿no? O como ustedes quieran llamarle. También hay otro ejemplo para como dar otra perspectiva más allá del tornillo, está el ejemplo de una mano y el cuerpo, ¿no? La mano no es una mano independiente, o sea, las manos no existen solas tiradas por ahí, la mano es parte del cuerpo. Y a la vez la mano tiene también su movimiento, por decirlo, independiente, entre comillas, pero en función al cuerpo total, ¿verdad? También esa podría ser otra manera de entender nuestra identidad como almas espirituales y que entendernos como seres espirituales no se puede separar de nuestra relación con Krishna. La otra cosa que también quería destacar es que cómo nosotros podemos ver de forma práctica todo lo que hemos estado explicando, cómo nosotros en nuestra vida, en nuestra sociedad, podemos ver esto, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de esto, podría decirse? Entonces, desde el punto de vista como empírico, como el punto de vista de la ciencia empírica, de la ciencia occidental, podría decirse, cualquier estudio en un experimento, en un laboratorio, solo indica que somos diferentes, en todos los sentidos. Aquí se ve una foto de mucha diversidad, biológicamente somos distintos, culturalmente, psicológicamente, emocionalmente, tenemos gustos distintos, o sea, de infinidad de formas, solamente podemos ver que somos distintos, ¿no? Que cada ser humano, como decía Humberto, es único cada ser humano. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que somos iguales? La única respuesta a esto es que nuestra igualdad, que hoy en día más que nunca se ha vuelto innegable el valor de la igualdad. Vivimos en un tiempo en el que todos buscamos inclusión. La inclusión se ha vuelto un valor súper em, como imperioso, como que todo el mundo, nadie puede negar que somos, que en un sentido más profundo, a pesar de todas nuestras diferencias, en un sentido más profundo, hay una igualdad, ¿verdad? Y ese sentido más profundo es justamente este, el que estamos hablando, en el sentido del alma espiritual. Y cuando nosotros, bueno, la evidencia más grande de eso, increíblemente, a pesar de que eh, del método empírico, por decirlo, que tanto mérito le damos, solo muestra que somos distintos. Muchos de los países, prácticamente la mayoría de los países del mundo, tienen, por ejemplo, la democracia, que está movida por este concepto de la igualdad, ¿no? ¿De dónde viene este concepto de la igualdad? De esta explicación del alma. Y el Bhagavad Gita también eh, tiene un verso súper famoso, que bueno, también es de los capítulos más adelante, pero también va al caso porque explica que cuando nosotros tenemos esta comprensión, nosotros de nosotros mismos, o sea, no es que solamente ya entendemos que nosotros somos almas espirituales, sino que entendemos que cada una de las personas que vemos y cada una de las entidades vivientes, sean animales, bueno, como parece que es la imagen, ¿no? Sean animales, plantas, cualquier ser vivo está vivo gracias a la presencia del alma espiritual. Entonces, todas esas, desde una hormiga hasta un elefante, hasta un árbol, hasta, no sé, un enemigo, un amigo, todos, cuando uno entiende eso y puede ver a las personas con esa misma visión, como dice acá,
uno se vuelve sabio, ¿no? Entonces, este es un verso súper famoso que dice, los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un brahmana erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Entonces, realmente, si nosotros queremos ser justos, queremos alcanzar valores tan apreciados hoy en día como la igualdad, la inclusión, la única manera en la que quepan todos y que nadie quede fuera es que nosotros tengamos este entendimiento del alma. De otra manera, siempre alguien va a quedar fuera. Si se dan cuenta, si piensan en cualquier ismo, ese deseo de compasión que es tan natural, de querer ser benevolente hacia otras personas, tan natural para nosotros, siempre va a excluir a alguien. Con cualquier ismo, siempre va solamente a enfocarse en cierta porción de la población, solamente yo estoy dirigiendo mi compasión para para ciertas personas, ya sea para las mujeres, para los abusados, para los animales o para lo que sea que yo esté defendiendo con cualquier ismo. La única manera en la que, y bueno, de hecho Prabhupada habla, ¿no? Que las Naciones Unidas han hecho tantos esfuerzos por mantener unido y solamente generan cada vez más división, ¿no? Entonces, la única manera de que haya real unidad en el mundo es tener este conocimiento de que todos somos almas espirituales. De esa manera nadie queda fuera. Así que bueno, con esto ya se concluye la clase de hoy. Habían unas dudas que quedaron de la semana pasada. Yo quería hacer unas como diapositivas para responder a estas dudas, pero la verdad no alcancé. No sé si la persona que hizo estas dudas está aquí hoy día, ya no me acuerdo. Parece que fue Ivette, no me acuerdo específicamente, pero podemos responderlas ahora, que eso me quedó en pendiente, que no alcancé. Pero bueno, también hasta acá, si tienen otras dudas, también pueden hacerlas o contar qué les pareció. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien quiere aportar algo más que quizás, bueno, el capítulo 2 ahí habla de muchas otras cosas que también son interesantes. Ahora yo solo abarqué cierta parte porque el tiempo no da y porque tenemos varias sesiones para ir como desglosando otras cosas valiosísimas que tiene el Bhagavad Gita y el capítulo 2 estamos recién empezando, pero bueno, abro aquí el espacio para que otras personas puedan eh, compartir su visión. Dejé de compartir pantalla para que nos podamos ver. Quienes quieran pueden abrir su cámara o cedo la palabra. Yo quiero hablar. Dale nomás. Sí, por Vale, favor, gracias. adelante. Súper. Bueno, quería felicitarte por la excelente exposición. Todo muy claro, muy detallado, despejando varias dudas o reforzando algunas ideas que he podido leer. Como dije, voy en el capítulo 4 y nada, un libro súper claro. Es como algo importante para toda la humanidad, digamos, que todos alguna vez puedan leer o saber de este conocimiento. Así que nada, pues, agradecer la oportunidad y la instancia de poder conversar un poco más en profundidad algunas cosas y más en detalle. Así que eso, nada más felicitar y agradecer esta oportunidad. Va, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias, Diego, por tu feedback. Y, y me alegra mucho ver, yo me acuerdo cuando nos conocimos en la conferencia y tú te llevaste el Bhagavad Gita y es muy, muy inspirador ir viendo cómo desde que te llevaste el Bhagavad Gita hasta ahora, todo ese proceso es muy inspirador de ver, ¿no? De ser como tener la oportunidad de ser testigo de eso, a uno también lo llena de energía para también mantenerse bien, ¿no? Mantenerse inspirado. Así que muchas gracias. Yo también quiero agradecerte, Nuleca, lo bien que lo has hecho y con la empatía que tienes para poder hacer, proyectar lo que tú estás leyendo y explicando a los demás. Y recordar que Prabhupada decía que, lo dice en el prefacio, que para poder leer el Bhagavad Gita, uno tiene que hacerlo con mucha dedicación y con detención. No es algo que uno pueda leer con una literatura barata que lee todo el libro en 2 días. Es un libro que hay que leerlo, hay que conversarlo, hay que realizarlo. Y como son temas tan delicados, también recomienda que uno nunca lo lea solo,
que uno siempre lo lea en compañía de otra persona. Y hace una analogía que cuando uno va a la universidad, si yo quiero ser, no sé, doctora, busco la mejor universidad donde encuentre los mejores catedráticos que me den todas las herramientas para que yo obtenga mi título profesional con distinción, ¿cierto? Ahora en el proceso del avance espiritual es lo mismo. Si nosotros queremos avanzar espiritualmente, tenemos que buscar guías que nos puedan enseñar. Y la mejor forma es asociarse con personas que ya han leído, que han tenido las mismas inquietudes que ustedes, las mismas preguntas que han hecho ustedes, las hemos tenido nosotros cuando empezamos a leer. Entonces, eso es importante, que lo hagamos siempre juntos, que no tengan miedo de preguntar, que no tengan miedo de que a lo mejor lo que estoy preguntando es muy, no sé, obvio. No, todas las preguntas son válidas, porque esas preguntas nos van a ayudar a avanzar, nos van a ayudar a poder realizar lo que estamos leyendo, porque no es, como les repito, no es una literatura livianita, no es una literatura que uno pueda asimilar leyendo todo el libro en una semana, es un proceso, y como tal va a ir todos los días que usted lea, vuelve a leer el que está en el capítulo 4, en el 5, y después vuelve a tomar el número 1, y dice, wow, esto me lo pasé de alto, lo leí y no lo entendí, no lo vi así. ¿Por qué? Porque también de acuerdo a la circunstancia y al tiempo en que estemos madurando, vamos a poder revelar el conocimiento en algunas áreas. Entonces, Krishna nos va revelando el conocimiento de acuerdo a nuestras capacidades, porque si nos revelara todo inmediatamente, quedaríamos en shock, no podríamos entender. Él lo hace paulatinamente. Así que una recomendación es seguir uniéndonos, seguir participando, seguir asociándonos, seguir con las preguntas, seguir siempre intentándolo, no darse por vencido si es que uno al comienzo no entiende muchas cosas. Muchas gracias, Induleka. Muchas gracias a Sí, usted. gracias. Yo quería decir Sí, gracias adelante. también. Induleka, la verdad que has hecho una exposición muy linda, muy detallada, para mí algo nuevo, porque realmente a veces las clases son muy dirigidas al libro y tú te has abierto un poco más para que entendamos más y eso me ha gustado mucho. Realmente creo que tenemos que aprender y estoy aprendiendo mucho quién soy yo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y en este libro, en el Bhagavad Gita, encontramos todas las preguntas que Arjuna hace y todas las respuestas que están dirigidas hacia nosotros, ¿no? Para que nosotros también podamos seguir, digamos, este ejemplo, este proceso. Y el día que yo entienda que soy un alma espiritual, creo que voy a poder estar tranquila. Pero estas clases sí me van ayudando a entender que soy un alma espiritual. Y primero tal vez está que soy un cuerpo espiritual también, ¿no? Como tú decías, no hay que negar esta parte, que tengo sentidos, que estos sentidos están controlados por mi ego falso. O sea, yo tengo todos estos sentidos que hacen lo que quieren, como un descontrol, ¿no? El ego falso es un descontrol, porque estamos en un mundo material donde estamos condicionados a lo que vemos. O sea, lo que vemos nos afecta y ya queremos eso y estamos muy influenciados. Inclusive a mí lo que más me afectaba ahora que recuerdo eran las malas palabras, que yo las decía sin control y eso afecta a uno, ¿no? Y afecta en una vida civil, vamos a decir, en una vida material uno está mal vista, esta persona es malcriada. Y qué decir en una vida espiritual, ¿no? Que ya directamente ya es más profundo, pero es lindo vernos como personas materiales y vernos como una persona espiritual que si yo logro tener esta alma en relación a Krishna, Krishna me enseña que debo controlar la lengua, debo controlar los sentidos. O sea, en este libro nos va a enseñar de qué manera. Por ejemplo, el Mahamantra Hare Krishna nos enseña a controlar la lengua. Y escuchar también nos enseña qué escuchamos, ¿no? Escuchamos, por ejemplo,
malas palabras, yo inmediatamente repito las malas palabras en automático. Pero si escucho estas clases, por ejemplo, ya tengo otra visión, otro diálogo, ¿no? Por eso que es importante de reunirnos entre personas que podamos, digamos, crecer en este sentido. Y, digamos, decir que el alma no tiene sexo, también han dicho, porque este mundo material ataca más a esa parte, nos pone temas, como tú decías, los ismos, socialismo, en fin, demás cosas para pelear, nos perturba, nos distrae de nuestra verdadera posición. Y esa verdadera posición, ese verdadero objetivo, no es pelear en este mundo material. El verdadero objetivo es primero saber quién soy yo y después qué relación, qué objetivo tengo yo en esta vida, ¿no? Que eso no nos enseñan. Y ahora estamos aprendiendo gracias a vos, Induleka. Hare Krishna, gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad que para mí es como una oportunidad de yo mantenerme con las pilas recargadas, inspirada, y porque el alma, o sea, uno es olvidadiza, ¿no? Entonces, si uno no se mantiene, de alguna manera es como una forma de yo también no olvidarme, entonces, y entenderlo realmente, cuando uno lo... Es interesante porque el conocimiento espiritual nunca se vuelve repetitivo, o sea, uno puede volver al ABC, podría decirse como el conocimiento básico, pero siempre se puede entender más profundo y eso lo hace que como que sea una experiencia nueva cada vez que uno lo intenta comprender, ¿verdad? Entonces nunca se vuelve aburrido, en realidad, y menos compartirlo porque en realidad son cosas que yo me siento muy agradecida de la oportunidad de poder compartir con ustedes el conocimiento porque eso es me mantiene a mí saludable espiritualmente. Vivo en un lugar lejos de la asociación con devotos, entonces en realidad fue la desesperación de buscar un servicio para no perderme en la cotidianidad de la vida. Así que les agradezco a ustedes por ocuparme en servicio, sí, muchas gracias. ¿Y alguien más quería hablar? O no sé si alguien más iba a hablar. Yo, Induleka, darte mis agradecimientos personales. Brillante la exposición, nada que acotar ni que preguntar. Demasiado clarísimo y te felicito y te doy muchas gracias. Muchas Y lo que gracias. quiero pedir es como pedirte un consejo Sí. en cuanto a mí me cuesta leer el Bhagavad Gita y otros libros más que tengo, el Srimad Bhagavatam, porque están los versos que habla Krishna, ¿cierto? Están todos los versos que habla, que es Krishna el que está hablando. Y después vienen las explicaciones que da Srila Prabhupada a cada verso, y son extensas, y a veces relaciona otros temas, pero siempre para darle un énfasis a la idea central que es el verso. A veces eso a mí me complica, porque tú ahora hiciste una exposición más, no sé cómo decirlo, más actualizada, científica, académica, en un sentido, y las explicaciones que salen en el Bhagavad Gita de su Divina Gracia Srila Prabhupada, eh, me cuesta, me cuesta avanzar en eso. ¿Qué me recomendarías? ¿Leer solamente los versos o los versos y las explicaciones a la vez? Está muy difícil la pregunta. No, bueno, aquí sí es que también alguien más quiere responder, abro la palabra. Lo que yo diría en realidad es que a mí lo que me ha servido, pero no es necesariamente lo que le sirve a todo el mundo, a mí me ayuda a escuchar clases eh, en complemento con la lectura, o sea, de un comienzo, cuando, no sé, estoy hablando cuando recién conocí a los devotos, yo leía solo el Bhagavad Gita, no entendía nada. Pero cuando me empecé a asociar con devotos y empecé a escuchar clases de otros devotos, eh, todo empezó como a ser más claro. Entonces, ahora ya que han pasado los años, yo tengo hoy en día la tecnología en ese sentido es un gran aliado y tenemos muchas clases que son de ayuda de discípulos de Prabhupada, por ejemplo,
que ahí cada quien puede buscar su estilo. También otra cosa que ayuda es que hay muchos libros que han sido escritos para ayudar a entender el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y que son de discípulos de Prabhupada. Entonces son como una buena manera de, por ejemplo, están los dos que a mí me han ayudado mucho, son el último que sacó Purushottaya Swami, que se llama El Bhagavad Gita en 6 temas, que fue el último que trajo aquí a la conferencia de la quinta región. No sé si usted lo pudo conseguir ahí. Bueno, ese libro da una súper buena contexto para poder que lo que sea que uno, cualquier parte que uno lea del Bhagavad Gita, uno esté ubicado de qué es qué, etcétera. Y luego está a mí me gusta también el de Kriyananda Maharaj, que es la guía para comprender el Bhagavad Gita. También ayuda, son libros que ayudan a digerir el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Eso es lo que a mí personalmente me ha ayudado, esas dos cosas, tener estos libros y escuchar clases en constante, em, en complemento a la lectura, ir escuchando clases. Entonces así tengo como las apreciaciones de Vaishnavas que tienen mayor claridad. No sé si alguien tiene otra respuesta, porque eso es lo que a mí me ha funcionado, pero quizás hay otra, no sé si será lo que a usted también le sirva. No sé si alguien más quiere dar una respuesta. Rita Ganga o Raúl Lalit Krishna o Prabhu Ramanitai o A Yana. mí lo que me ha servido, Humberto, es tomar cursos online, porque me obligan a tener que leer el capítulo. Porque cuando uno dice lo voy a hacer en forma espontánea, pues pasan miles de cosas que uno deja de lado. En cambio, cuando tú sabes, mira, hoy día sí tengo curso, van a hablar del capítulo 2, uno se siente y lo mira, lo lee, lo retoma. Es sumamente importante porque eso ayuda a la constancia, porque como te digo, la vida diaria uno lo lleva para cualquier parte. Maya se encarga de distraerte, de que no, que mejor duerme, que mejor la mente, pues, mejor descansa, para que vas a perder el tiempo, pero cuando uno se asocia y se compromete con un grupo de personas, uno quiere ver a Induleka dar su clase, uno quiere escuchar lo que va a decir Humberto, uno quiere ver lo que va a decir Doris, y así todos. Entonces, esa unión del lazo afectivo hace que uno se comprometa a leer. Y si no lee, por último, escucha el resumen y escucha el comentario y lo tienes de nuevo en tu mente, de nuevo lo tienes en el conocimiento. Así que yo creo que a todos nos ha pasado, Humberto, que al comienzo encontramos que es muy difícil, hay mucha terminología que no entendemos, pero no te desanimes, sigue intentando, sigue practicando y después de a poco las palabras, las ideas te van a ser tan familiares, porque recuerda que el conocimiento está en ti, eso es lo que está olvidado, está en tu corazón, está olvidado y asociándote se va a despertar. Ya, muchas gracias, Ambrita. Ok. Prabhu Ramanitai y Lourdes parece que también quiere hablar, ¿no? Prabhu Ramanitai, lo escuchamos. Otro consejo sería sobre cómo entender los libros de Prabhupada, sería leer en voz alta. Esto yo lo hago hace mucho tiempo, pero también mi profesor de Bhakti-Vaibhava me lo dijo personalmente, que lea en voz alta. Otra cosa que ayuda es decir ciertos mantras antes de la lectura. Si uno no se sabe muchos mantras, el mínimo mantra que es muy poderoso es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Y qué decir si se sabe otros mantras como el Panchatattva mantra, el Hare Krishna mantra, otros que están al principio del Bhagavad Gita? Me parece que esa es la introducción, hay varios mantras que son Mangala Charana, Mangal-charana. ¿no? Sí. Sí, eso ayuda bastante para que uno se concentre y obtenga las bendiciones para entender Bhagavad Gita. Y otra cosa que he escuchado a mi Guru Maharaj y a tantos maestros y a tantos devotos también es pedirle inteligencia a Krishna, a Srila Prabhupada, a la Asociación Discipular, porque nos dé inteligencia para entender el Bhagavad Gita. Ahora, todos los demás consejos que he escuchado ahora también son muy buenos.
Quizás el más esencial es estudiar con devotos, escuchar el Bhagavad Gita con devotos y escuchar clases. Esos son de los más esenciales. Sí, es muy bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Hare Krishna. Muchas Ya, gracias por la clase. Muchas gracias por la respuesta, genial, súper bueno. Y tal vez lo que podría hacer es, cuando vaya leyendo el Bhagavad Gita, a mí lo que me sirve es, bueno, llegó al principio a mí me daba nervio rayar el Bhagavad Gita, siempre fue así como, el Bhagavad Gita es como muy sagrado para rayar, pero después dije, bueno, no voy a cambiar nada y lo voy a hacer con respeto, entonces apliqué criterio y de un tiempo a esta parte empecé a subrayar con destacadores las partes que me llaman la atención y las partes que no entiendo, también lo subrayo, pongo que sé yo, un signo de pregunta para después acordarme. Entonces, lo que usted podría hacer en su lectura personal es hacer eso, anotar las dudas, si quiere textual, ponga qué significa cuando pone tal y tal cosa, por ejemplo, en tal verso, en tal significado, lo que sea, y después en esta instancia del club de lectura, o si usted tiene otra instancia también, pero ya que aquí está este espacio, está la invitación a que usted traiga sus preguntas de su lectura personal, si quiere anotadas, y vemos entre todos cómo responderlas. Eso también es. ya, Yo ok. creo que con esto ya estamos terminando, Induleka, Sí, y voy a dejar de grabar. dentro de 15 días vamos a dejar la próxima